Aquí estamos con ustedes en una semana más llevándoles su programa Impacto Financiero. Queremos compartir como siempre temas e información que son de mucho interés y que queremos que usted la ponga en práctica en su vida cotidiana. Hoy vamos a hablar, generalmente nosotros cuando vamos a solicitar a nuestro empleador o a nuestro jefe un aumento salarial, probablemente lo estamos haciendo sin información de cuál es nuestro aporte real al desarrollo de la empresa, pero eso también se aplica en nuestra vida familiar. Debemos de preocuparnos más por dar que por recibir, y yo soy de los que cree que muchas veces nosotros dando recibimos. O sea, para mí esa es la filosofía. Siempre, y en la parte espiritual también, nosotros siempre estamos pidiendo, pero no revisamos cuál es nuestro aporte, si a lo mejor somos mejores personas, somos mejores padres, mejores esposos o mejores empleados o colaboradores. De eso vamos a conversar, y al final de la entrevista también vamos a hablar de la parte cómo cuidar el crecimiento de nuestro negocio. Juan, cuánto gusto, saludos. Igualmente, justo, y precisamente volvemos a traer a colación las enseñanzas de este empresario japonés que junto con un grupo muy exitoso de empresarios visitó México hace algunos años. Y al final de la visita se le hizo una pregunta, bueno, ¿y en qué se diferencian los empresarios japoneses y los mexicanos? Entonces el grupo de japoneses que iba de visita cuchicheó entre ellos, y después el jefe se para y dice, miren, hemos visto que en México tienen mucha gente muy hábil, muy inteligente. Tal vez la diferencia más grande tiene que ver con las condiciones bajo las cuales se piden las cosas. Entonces, cuando llega a fin de año, los sindicatos mexicanos llegan y dicen, bueno, señor dueño de empresa, queremos un 10% de aumento, o Mr. Gobierno, queremos 10% de aumento. Ese es el pedido. Y ahí empiezan a negociar. Pero ¿qué pasa en Japón?, decía él. Y en Japón la diferencia es que el sindicato llega con el dueño de la empresa y dice, miren, este año hemos producido 1000, el próximo año vamos a producir 1200. ¿Qué ofrece la empresa a cambio? O este año tuvimos 5% de fallas, el próximo año vamos a tener 1%, vamos a reducir las fallas del 5 al 1%, nos comprometemos a eso. ¿Qué ofrece la empresa a cambio? Entonces, la negociación toma un contexto de ganar-ganar, donde ambos tienen que compartir ese beneficio, y para pedirte algo a ti, tengo que decirte qué es lo que yo voy a dar, para que juntos podamos ensanchar el tamaño de la torta y que a cada uno de nosotros le toque un pedazo más grande. La otra cosa interesantísima era la reflexión de ellos entre el puesto más alto y el más bajo de la empresa. No hay más de 8 veces de diferencia, o sea, 1 a 8. En cambio, en las empresas latinoamericanas la diferencia puede ser de 20 o de 100 a 1 entre el puesto más alto y el más bajo de la empresa. Entonces, hay una distribución mucho más consciente de los beneficios. Equitativa, y una orientación mucho más real de que si ganamos, ganamos juntos, ¿no? Y ese es un punto importante en lo que tiene que ver con el crecimiento y la sostenibilidad y el éxito de la empresa. Juan, eso que estabas hablando sobre la experiencia de esta empresa en México es una realidad, me atrevo a decir, de casi todos los países latinoamericanos. O sea, por lo que puedo entender de este empresario, en Japón negocian con las proyecciones de la empresa, pues no con el resultado anterior. O sea, yo te voy a aportar esto, pero vamos a ver cuál es el compromiso de la empresa con nosotros. De esa manera motivás, como vos decías, a tus colaboradores a que se esfuercen un poquito más y a que se comprometan con la empresa, pues. Exacto, y negociar en base solo a la historia. Es como que yo quiera manejar un vehículo, un automóvil, mirando solo el retrovisor. Estoy viendo lo que pasó hacia atrás, pero no veo lo que viene adelante. Corro un riesgo altísimo de tener un accidente, una fatalidad, de chocarme. Entonces, esa negociación tiene que hacerse en función de futuro y en función a qué te voy a aportar para que haya más para la empresa, de manera que también me puede llegar algo por esa mayor productividad. Porque otra cosa también, Juan, que generalmente nosotros siempre estamos pidiendo. Sí. Pero pocas veces pensamos en qué estamos dando.
Y eso es una práctica cotidiana en nuestras relaciones de familia, en nuestras relaciones de negocio. Y en la parte espiritual que yo decía al final del programa, por ejemplo, la gente que es muy practicante y que va a la iglesia, inclusive los que no vamos mucho, siempre estamos pidiendo, pero a ver, vos has cambiado, vos has sido una mejor persona, te has comprometido, has cumplido con lo que te comprometiste a hacer. O sea, se practica todas las facetas de nuestra vida. Y de hecho, en algunas religiones en Asia, la lógica es esa. La gente va al templo a ofrecer, más que a pedir. Y después, por una connotación de que todo lo que se da vuelve, al final esperan que esa compensación de energías y les llegue, y generalmente les llega algo bueno en el camino, ¿no? Cuando haces bien a los demás te llega algo bueno. Pero vamos al segundo punto. Ajá. Y ese tiene que ver con cómo hago yo para que mi negocio crezca y crezca por muchos años y crezca con mucho éxito. Y creo que cuando uno empieza un negocio de chiquito, es como cuando uno tiene un bebé. No, el primer añito el bebé empieza a moverse, a caminar. Al segundo, al tercer año, después llega a ser joven, a los 10, 12, 15, 20 años. Pero, ¿qué pasaría si yo a ese bebé, al primer añito que está empezando, ya le pido que me cargue encima y me le subo encima del bebé de 2 años o de 1 año? Pues me lo mato, ¿no? Sí. Casualmente, eso es lo que pasa con muchas empresas latinoamericanas, que al primero o al segundo año el dueño de la empresa, el inversionista, dice, bueno, ya le voy a sacar, ¿qué le voy a sacar? Un gran sueldo, un gran beneficio, un auto caro, una secretaria, una gran oficina. Entonces, le empiezan a sacar la sangre a ese bebé que recién está empezando a caminar. Sí. Y la lógica, no solo en Asia, también aquí en Latinoamérica, con los empresarios realmente exitosos que hemos conocido, es que ellos reinvierten en su empresa. Claro, dicen, ¿de qué vamos a vivir? Sí, se pagan un sueldo. Se pagan un sueldo, pero un sueldo decente, un sueldo acorde con el tamaño que tiene la empresa. Y a veces dicen, mira, tomamos la decisión de que hasta fin de año aquí nadie se compra ni ropa ni zapatos porque estamos invirtiendo en la empresa. Me acuerdo en Bolivia, en mi país, hace muchos años, uno de los empresarios más exitosos, dueño de una gran empresa, llegaba ahí sin guardaespaldas, sin nada, y llegaba en un auto viejito. Y me dice, mira, yo sé que usted me está viendo el auto viejo, pero ¿sabe dónde está mi plata? Mire ahí. Y se veía la gran empresa, ahí está mi plata. Y es que es la connotación de que voy a reinvertir para que eso crezca, creo mucho más empleo, mucho más trabajo, y ahí voy a empezar a sacar recién ese beneficio, esa utilidad. Cuando uno entra en una excavación de un pozo petrolero, a los primeros años no ve nada. Bueno, Juan, ¿y querés que te cuente algo que estoy seguro a muchos empresarios les ha pasado? Entran en la desesperación, o sea, esperan ver resultados del trabajo realizado en corto plazo, y hacer empresa no es de meses ni de 2 o 3 años, sino que requiere de un tiempo en el que la empresa a lo mejor pueda consolidarse y establecerse y dejarla que crezca. O sea, yo creo que el principal enemigo nuestro es el que nos desesperamos en las decisiones y queremos ya obtener resultados de inmediato y querés tomar decisiones que a lo mejor no van a contribuir en el crecimiento de la misma. Claro, o a veces soñamos sobre castillos de aire, ¿no? Pensamos que nuestros ingresos van a ser más de lo que son y que los costos van a ser menos de lo que son, y al final la palabra clave es nuestra liquidez, ¿no? El dinero que nos queda, ingresos menos gastos. Por eso es que es muy importante que tengamos esa connotación de que hacer empresa sí se puede. Es importante tener la honestidad, la disciplina, es importante también que si queremos que la empresa crezca, nosotros tenemos que darle lo necesario para que crezca y no sacarle antes de tiempo. No sé si valga la pena solo para puntualizar. Muchas veces nosotros, los empresarios, toman decisiones financieras tomando como referente las proyecciones. O sea, me voy a ganar $10,000 en los próximos 6 meses. Y de esos $10,000 voy a tomar una decisión ahorita de sacar un crédito porque yo estoy seguro que me voy a ganar esos $10,000. Esas proyecciones, que muchas veces son pues castigos en el cielo, ¿son positivas o no son tan positivas a la hora de asumirlas? Es muy buena la pregunta. Es bueno tener una actitud positiva, de que sé y estoy convencido y tengo fe que me va a ir bien, ser optimista. Pero hay que tener también una dosis de realismo y empezar en chiquito y ver cómo me va. Sí. Y cuando me voy a hacer una deuda, preguntarme, ¿realmente necesito tomar esta deuda? ¿Cómo la voy a pagar?
y si voy a poder vender todo lo que necesito al precio que estoy pensando para poder pagar esa deuda. Entonces, si uno entra a la piscina y no sabe si tiene agua o no tiene agua, tiene 50% de probabilidad de que se va a estrellar. Pero si empieza a entrar por la grada y poco a poco va poniendo el piecito, después el otro, ahí no le va a pasar nada, porque siempre está aprendiendo con la experiencia, ¿no? El invertir es un deporte de equipo, se tiene que hacer entre varias personas y es un deporte que solo se puede aprender haciendo, ¿no? Ok, Juan, muchísimas gracias. Vamos a ir rápido a un corte comercial y cuando regresemos vamos a tener la segunda parte de este programa, ojalá que nos pueda acompañar. Ya regresamos. En la segunda parte de su programa Impacto Financiero, nosotros les compartimos historias de éxito de empresas y empresarios que han hecho las cosas y que les ha salido bien. Vean, y esto no es mera casualidad. Si ustedes recuerdan, todas las historias que les hemos presentado tienen mucha similitud. Por ejemplo, la perseverancia, el trabajo disciplinado, la visión, la pasión con que se hacen las cosas, el caer y volverse a levantar. Y esta historia que ustedes van a conocer a continuación no es una excepción. Y lo que nosotros pretendemos, amigos nicaragüenses y latinoamericanos, es que esta historia les sirva para que usted la ponga en práctica y que vea que tiene oportunidades, independientemente de cuál sea su situación, si es egresado, si es un profesional que a lo mejor fracasó en su primer intento, pues vea, hay oportunidades. Quiero presentarles, está con nosotros Jenny Sánchez, que es la analista de compras de Ferretería Jenny. Puedo asegurarles que es la ferretería, si no la más grande, una de las más grandes de Nicaragua. Bienvenida, Jenny, un placer tenerte por acá con nosotros en esta oportunidad. Finalmente se nos hizo tenerte con nosotros y compartir un poco la historia, la clave de éxito. Vos sos hija del fundador de esta ferretería y te cuento que hemos tenido varias experiencias como la de ustedes, que son los hijos de la segunda generación a los que entrevistamos y después convencemos a los fundadores para que también cuenten su versión. Bienvenida. Gracias por invitarnos, gracias por tomarnos en cuenta. Es un placer estar acá, compartir con ustedes. Ferretería Jenny surge en los años 90, cuando el gobierno de Violeta Chamorro gana. Mi papá siempre ha tenido negocio. Desde muy pequeño ha trabajado, cuenta él, desde los 7 años, ha vendido periódico, que tenía que ir a dejar la comida de un lugar a otro porque en los tiempos de antes pues las distancias eran muy largas, entonces él iba a dejar la comida. ¿De dónde es originario tu papá? Él es de la costa, sí, una Rosita, si no mal, o sea, con ganas de equivocarme. Entonces él viene de una familia, de un hogar bien humilde. Él cuenta de que él a veces iba sin zapatos al colegio porque no tenía, pero eso no significaba que él no iba a surgir. Él siempre ha tenido esas ganas de surgir adelante, que eso es una de las cosas que nosotros los hijos agradecemos de él, y especialmente yo, que me ha remarcado de que las cosas cuestan, pero es mejor que cuesten porque dice más rico, porque disfrutas más cuando ya lo obtenés. Yo te voy a interrumpir y después vamos a trasladarnos, vamos a hacer una retrospectiva a los inicios de la ferretería. ¿Cómo es la relación de tu papá contigo? ¿Una relación de padre e hija? Hablamos en el negocio, ¿verdad? De padre e hijo, o una relación de gerente general a gerente de compras, por llamarle de alguna manera. Pues él ha sabido diferenciar lo que él mismo dice, o sea, acá yo soy tu jefe, acá te sometes como cualquier trabajador, o sea, de que tenés que cumplir las obligaciones, tenés que rendir resultados. Entonces es muy bueno. Ajá. Porque te enseña a trabajar, porque soy la hija de papá, pues voy a llegar tarde, o porque soy la hija de papá, hoy no se me ocurre ir a trabajar. Al contrario, tenés que poner el ejemplo y la responsabilidad para enseñar a los demás. Y el salario te lo ganas igual que se lo gana cualquier otro colaborador. Las prestaciones sociales igual, todo igual.
Ahora, el tener a tu papá como jefe es más difícil o facilita las cosas. ¿Cuál crees vos que es que si vos te haces una comparación con un empleado o un colaborador no familiar, crees vos que te exige mucho más a tu papá vos que cualquier otro? Sí, exigen directamente a los hijos, exigen más porque tenés que poner el ejemplo. Bueno, yo te puedo contar una historia también de un empresario que nos decía que a sus hijos cuando estaban en vacaciones los llevaba a trabajar y entonces los hijos les pagaban el salario mínimo. Entonces les decía, bueno, para que te acordes y te fijes que esa gente que vos ves trabajando ahí está ganando el salario mínimo con esto. Porque los hijos le reclamaban, le decían, padre, pero con esto yo no voy a ajustar. Bueno, imagínate cómo hace esa gente que está ganando el salario mínimo. Toda esta experiencia que estás teniendo, tanto en la parte administrativa de Ferretería Jenny, ¿te ha servido en la parte, en la experiencia como persona y como futura empresaria, pues, que seguramente vos vas a manejar en los próximos años la empresa? Gracias, sí, ha servido bastante. Él tiene un dicho, porque él ocupa bastante dichos de que, o sea, a mí se me ha, digamos, aprendido, como dicen, porque desde pequeña escucho, dice, yo no te doy el pescado, sino te enseño a pescar. Ajá. Entonces, él eso nos ha enseñado a nosotros. Yo te enseño a hacer las cosas, cómo se deben de hacer, para que el día de mañana yo no esté, así tenga éxito vos. La manera en que ves ahora la ferretería ha cambiado a como la veías antes de entrar a la parte administrativa. O sea, tu visión de la empresa como negocio, tu visión de los ingresos, inclusive de los recursos que podías haber obtenido previo a que empezaras a trabajar. ¿Ha cambiado, se ha modificado la visión que tenías? Sí, has cumplido mi expectativa. ¿El negocio se lleva a la casa o no? No, no. Se ha aprendido a dejarlo ahí. A separarlo. Nosotros hemos tenido experiencias también y todos los empresarios nos han contado que la parte determinante para que un negocio sea exitoso es la pasión. Vos ves en tu familia y en tu papá concretamente la pasión por lo que hace. Sí, la pasión de trabajar, las ganas de que le echa a trabajar, porque él, a pesar de que, digamos, hay días que él ha estado, pues, digamos, bien enfermo, él no se deja caer. Él dice, no, yo voy, aunque sea literalmente cayéndome, pero yo voy a trabajar. Entonces eso digo yo, wow, o sea, eso es ser fuerte, pues, de que cualquier cosa que me siento mal, no voy a trabajar. Al contrario, trabajando se te va a quitar la enfermedad, dice. Excelente. Sí. Bueno, Jenny, te voy a pedir, por favor, vamos a ir a un corte comercial y cuando regresemos, me gustaría saber desde tu perspectiva de hija y ahora de la administración de Ferretería Jenny, que nos contés cuál crees vos que ha sido la clave de éxito de Ferretería Jenny, que ha logrado niveles de crecimiento como los que ha obtenido y que me has contado. Yo les decía al inicio del programa que es una de las ferreterías más grandes de Nicaragua y eso vamos a responderlo cuando regresemos del corte comercial. Seguimos conversando en la segunda parte de la entrevista con Jenny Sánchez. Ella es, además de ser hija del fundador de esta ferretería, la más grande de Nicaragua, pues es parte de la gerencia de este negocio. Y nos fuimos con una pregunta. Yo le decía, ¿cuál cree desde su perspectiva ha sido la clave de éxito del negocio del que ahora es parte? Traslado la pregunta. Uno de los éxitos es el trabajo duro. Él ha trabajado, como dicen, de sol a sol. Igual mi mamá siempre lo ha apoyado a él, ha estado a la par de él. Cuando inició la ferretería, hasta los domingos, él trabajaba, cerraba noche. Por lo mismo, para surgir, para salir adelante. Y los hijos,
Literalmente los domingos donde pues los niños no van a clase y todo, nos llevaban a la ferretería y ahí pasábamos todo el día. Nosotros sí, ahí jugábamos, ahí comíamos, ahí nos dormíamos. Entonces, desde muy pequeñas ustedes han estado vinculadas con el negocio. Sí, estado vinculado. Yo me acuerdo que después de clase, como yo estudiaba en un colegio cerca de la ferretería, me llevaban a traer y ahí pasaba la tarde. Y era una de las maneras pues de mirar a mis papás también, porque ellos, como decía, o sea, se levantaban muy tempranito y hasta ya anoche pues llegaban a la casa, entonces era una oportunidad de estar con ellos. Ahí hacía mis tareas, me acuerdo. Yo jugaba con mi hermano Max, que por cierto se llama igual que él, Maximiliano Donaldo. Jugábamos, una vez me acuerdo que de vagancia estábamos aburridos y agarró una carretilla, yo me monté en la carretilla y le quedamos un lavamanos. Hombre, y empezando la pérdida de un lavamanos debe ser una pérdida significativa, ¿no? Así es, sí, porque estábamos tan aburridos que ay, ya no sabemos qué hacer, entonces me acuerdo que a ver, paseemos, y en eso que estábamos paseando supuestamente estaba un exhibidor de un lavamanos y ¡pau! Lo quebramos. Bueno, la otra parte, cuando se empieza un negocio, muchas veces la prioridad generalmente es el negocio, y hay que inclusive suprimir algunos gastos en la casa, hay que hacer un sacrificio todos los miembros de la casa, y los hijos deben de conocer esas decisiones. Ustedes la sabían desde muy temprano que la prioridad era el negocio, y que ese negocio si crecía y mejoraba, pues a lo mejor iba a mejorar las condiciones de vida de ustedes después. Así es, él tiene un dicho que dice, no vamos a matar a la gallina que nos da los huevos de oro. Ajá. Entonces, o sea, hay que cuidar lo que tenés. En la ferretería, pues desde muy pequeño, él trabajando, él invertía cada Córdoba que ganaba nuevamente, pues gracias a Dios tuvimos todo nosotros, pues digamos todas las comodidades normales. Eso sí, él siempre ha recargado el estudio, bien importante, y él siempre nos ha dado, digamos, que en el estudio, no lo que cueste, no hay problema, pero lo que es, digamos... Otras libertades, lujos. Eso no, eso va súper restringido. Otras de las historias que nos han compartido, nos han dicho que en su vida de empresario han fracasado y han tocado fondo y se han levantado y han superado y han logrado consolidar el negocio. ¿Les tocó vivir una situación similar o siempre fue ascendente el crecimiento de la ferretería? Pues gracias a Dios, primero, ha sido ascendente. Ajá. Ha sido ascendente porque él ha sabido administrar el negocio. Él dice, o sea, aunque yo tenga la oportunidad, digamos, de gastar tanto, no, porque hay que invertir, a futuro se pueden hacer, pero no desenfocarse. Él siempre ha estado enfocado en administrar bien el dinero, racionalmente gastarlo, o sea, está bien porque todos, o sea, para eso trabajas duro, pues, para disfrutar, pero a medida. Ajá. Bueno, estabas diciendo también que todo ese conocimiento que has compartido de la austeridad, de saber administrar el dinero, de no gastar más de lo que se debe, ha sido experiencia y conocimiento que tu papá te ha compartido también. Y en lo personal estoy muy agradecida pues con ambos, con él principalmente, porque yo he aprendido mucho de él y eso no lo encontrás en cualquier lado, o sea, eso es tu papá, es tu mamá, y que wow, o sea, te emociona porque mi papá, pues no es que, digamos, que me ha dado esto, no, mi papá me ha enseñado, o sea, me ha enseñado a trabajar duro, a que el dinero cuesta, pero es mejor porque así le vas a encontrar más sentido a la vida, o sea, vas creciendo de una forma más madura, que no, sin hablar más de nadie, o sea, no vas creciendo con la idea de que yo merezco todo, o es que todos me deben de rendir tributo, o sea, o porque soy la hija del dueño me va a poner en la gerencia general. Al contrario, soy la hija del dueño, comenzar de abajo, literalmente. Quemar etapas, ¿eh? Quemar etapas, correcto, porque así incluso es mejor porque vas conociendo todos los aspectos del negocio, lo sabes manejar en un futuro. Entonces eso él así nos ha manejado a nosotros. Me acuerdo que por ejemplo con mi hermano, que pues mi hermano actualmente, él tiene varios negocios, aparte de la ferretería, él tiene lo que es venta de camiones, también de transporte,
Mi hermano ahorita está en Houston, Texas, que digamos que literalmente que sería el que lo va a reponer, pero él está ya administrando un negocio que puso, que gracias a Dios va bien. Él allá lo que hace es en venta de camiones y equipos pesados, pero me acuerdo que pues cuando estuvo en su tiempo acá trabajando en la ferretería, mi papá no lo puso como que, él era vicegerente en la ferretería, pero no lo puso, digamos, como que de la noche a la mañana vas a ser vicegerente. O sea, vas a hacer que, por decirte algo, te vas a meter en la bodega y vas a saber qué existe de inventario ahí para que tengas la noción. Entonces, él siempre nos ha enseñado eso, o sea, que porque soy la hija te voy a poner en ser jefa. No, al contrario, vas a ir desde abajo para que aprendas, para que sepas cómo se manejan las cosas. Y eso es bueno, como le vuelvo a decir, porque uno tiene la idea y maneja más. Porque hay otros, digamos, papás que por consentir al hijo, que te voy a poner y no... Le estás haciendo daño. Así no tienen ni idea qué me está diciendo o qué estoy comprando, qué es eso. Pasa, porque yo lo he visto. Bueno, Jenny, muchísimas gracias. Ustedes sabían que el nombre de ella, gracias al nombre de ella, pues el nombre de la ferretería, Jenny. Les quiero contar que a través de la hija queremos llegar a su papá, o sea que ya queda hecha la invitación para ver si lo tenemos próximamente para conocer la otra parte de la versión, ¿verdad? Muchísimas gracias por habernos acompañado y yo les invito a nuestros amigos televidentes que nos vean todos los sábados, estamos a las 8:30, los domingos a las 12 y los lunes a las 9 de la noche, con historias, pero además de eso ustedes saben que compartimos con ustedes experiencias de empresarias y empresarios que nos cuentan cómo han hecho las cosas, lo difícil que ha sido para muchos de ellos y los tropiezos que enfrentan para lograrlo. Además, por supuesto, la parte de los temas que abordamos generalmente con Juan Vega. Puede escribirnos al correo que aparece en pantalla, cualquier comentario, inquietud o propuesta que tenga al respecto. Nos vemos en la próxima.